Buenas tardes, estimados alumnos. Hoy vamos a trabajar con el tema número 3, el sistema de costos estimados. Para la elaboración de este ejercicio, ustedes debieron haber revisado la teoría que se le envió en cuanto a los sistemas de costos predeterminados. Recuerden que esos sistemas de costos predeterminados, como su nombre lo dice, exigen que los costos se calculen antes de que comience el proceso productivo. Se calculan de manera predeterminada. Y dentro de esos costos predeterminados tenemos los costos estimados o presupuestados y los costos estándar. El ejercicio que vamos a hacer hoy es de costos estimados o de costos presupuestados. Ejercicio 6. La Casa de la Chaqueta, compañía anónima, es una empresa que se dedica a la fabricación y venta de chaquetas, las cuales requieren trabajos de sastrería y muchas otras operaciones manuales. La empresa confecciona solo para grandes tiendas por departamento e incurre únicamente en costos de producción. En el mes de enero del año 2000XX, las chaquetas se vendieron. Es decir, que no existen inventarios finales de productos en proceso ni de productos terminados. Por otra parte, como todos los materiales directos comprados se usan en el mismo periodo presupuestal, no quedan existencias de materiales directos al inicio y al final del periodo. Tampoco se tienen inventarios de proceso y productos terminados al inicio ni al final del periodo. El número de unidades producidas es el generador de costos, cuya escala relevante es de 0 a 12.000 chaquetas. Los datos presupuestados y reales para el mes de enero del año 2000XX se presentan a continuación. Entonces, ¿qué nos van a dar? Nos van a dar los costos variables y los costos fijos, porque para este sistema tenemos que separar estos costos, los costos variables y los costos fijos. Y aparte nos van a dar datos presupuestados y datos reales. Entonces, los costos variables, recuerden que son aquellos costos que varían de manera proporcional a los cambios en el nivel de producción. Eso ya lo vimos en los primeros temas de esta materia, cuando vimos la clasificación de los costos. Dentro de los costos variables tenemos los tres elementos del costo: costos variables de material directo, de mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Tenemos datos presupuestados y datos reales. Luego tenemos la sumatoria de eso, que es el costo variable por chaqueta: presupuestado 554 bolívares y real 598,57. Luego nos dan los costos fijos totales: 1.738.800 presupuestado y real 1.795.500. Otro de los datos que nos dan es el precio de venta de cada chaqueta: presupuestado 756 bolívares y real 787,50. Y otro de los datos es el volumen de producción y de venta, porque allí dice que todo lo que se produce se vende, que es presupuestado 12.000 y real 10.000. ¿Qué se requiere? Elaborar el estado de resultado real, elaborar el presupuesto estático y el presupuesto flexible, para luego determinar las variaciones en el nivel 1 y en el nivel 2. Para eso vamos a comenzar con el estado de resultado real. Vamos a pasar a esta lámina. Acá tenemos el nombre de la empresa, el estado de resultado del 1 de enero al 31 de enero y vamos a trabajar con los datos reales. Vamos a hacer un estado de resultado que tiene la particularidad que separa los costos variables de los costos fijos. Este es un estado de resultado donde nosotros vamos a determinar lo que son los costos variables, los vamos a restar a las ventas, vamos a hallar el margen de contribución y luego vamos a restar los costos fijos para determinar la utilidad en operación. Vamos a colocar acá los datos reales, las unidades realmente vendidas.
Vámonos a los datos. Las unidades realmente vendidas son 10.000 unidades. Calculamos el ingreso por venta. ¿Cómo calculamos el ingreso por venta? Multiplicamos las unidades vendidas por el precio de venta de cada chaqueta real, porque estamos trabajando con los datos reales. Es 787,50. Eso me da unas ventas de 7.875.000. A esas ventas le voy a restar los costos variables, que es el material directo, son las unidades vendidas por el costo variable unitario de material directo. ¿Cuántas unidades vendí? 10.000. Y el costo de material directo es 391,61. Recuerden que estamos con los datos reales. 3.916.100. Hacemos exactamente lo mismo para el otro elemento, que es la mano de obra. Multiplicamos las 10.000 unidades por el costo unitario de mano de obra y eso nos da 124.074. Hacemos exactamente lo mismo para los costos indirectos de fabricación. Eso nos da 82.200 y sumamos para determinar los costos variables 5.985.700. O podemos multiplicar 10.000 por el costo variable unitario de 598,57 y nos va a dar exactamente lo mismo. Ya tenemos los costos variables totales. ¿Cómo hallamos el margen de contribución? El margen de contribución, para eso vamos a restar las ventas menos los costos variables totales. Eso me da 1.889.300. A ese margen de contribución le voy a restar los costos fijos totales reales y eso me va a dar la utilidad en operación, que es 93.800. Esto lo hacemos con los datos reales. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con los datos presupuestados para hallar el presupuesto estático. Entonces vamos a trabajar con estos datos presupuestados, ¿ok? ¿Cuántas unidades tenemos presupuestadas? 12.000. Las ventas, las unidades vendidas por el precio de venta presupuestado, 756.000, eso me da 9.072.000. Las unidades vendidas presupuestadas por el costo unitario de material directo presupuestado, que me da aquí 378 por chaqueta, 4.536.000. Hacemos el mismo procedimiento para la mano de obra y el mismo procedimiento las unidades por el costo unitario presupuestado para los costos indirectos de fabricación. Sumamos los costos variables totales, 6.652.800, que es igual que yo multiplique los 12.000 por 554,40. Eso me daría exactamente el mismo resultado. Hallo el margen de contribución, que es las ventas menos los costos variables totales, le resto los costos presupuestados fijos y así me da la utilidad en operación, que es 680.400. Así ya tengo la segunda parte, que es el presupuesto estático, es decir, con datos presupuestados. Luego voy a hacer el presupuesto flexible. El presupuesto flexible es un presupuesto que se realiza con datos presupuestados, pero para las unidades realmente vendidas, es decir, para 10.000 unidades, que son las unidades realmente vendidas. Voy a hacer un presupuesto, pero para 10.000 unidades. Entonces, ¿qué voy a hacer? Multiplico esas 10.000 por los datos presupuestados. El precio de venta por chaqueta, que es 756.000, me da 7.560.000 de las ventas. Multiplico las 10.000 unidades por el precio de venta, el costo de material directo presupuestado, que es 378, las 10.000 por el costo de mano de obra directa presupuestado para cada chaqueta y hago el mismo procedimiento para los costos indirectos de fabricación. Es decir, repito lo mismo que hice acá, lo único que lo voy a hacer para 10.000 unidades. Sumo los costos
variables totales, la suma del material directo, mano de obra directa y costo indirecto de fabricación variable, le voy a restar a los ingresos por venta esos costos para hallar esa utilidad o ese margen de contribución, y a ese margen de contribución le voy a restar los costos fijos presupuestados y me da la utilidad en operación, 277.200 en el presupuesto flexible. Entonces ya tenemos la primera parte que nos exige el ejercicio, elaborar el estado de resultado real, el presupuesto estático y el presupuesto flexible. Ahora que voy a determinar las variaciones, tanto en el nivel 1 como en el nivel 2. Las variaciones del nivel 1 son las variaciones del presupuesto estático. Aquí lo que vamos a hacer es comparar el presupuesto estático con los datos reales y verificar si esa variación fue favorable o fue desfavorable. Entonces vamos a comparar el presupuesto, que es en ventas 9.072.000, es lo que se esperaba, se estimaba o se presupuestó vender, y le voy a restar lo que realmente se vendió. Eso me da una diferencia de 1.197.000. Si yo esperaba vender 9 millones y vendí 7 millones, eso quiere decir que vendí menos. Eso es una variación desfavorable. ¿Por qué? Porque yo vendí menos de lo que presupuesté. Mis ventas reales fueron menores a mis ventas presupuestadas en cuanto a ventas. Ahora vamos a ver en cuanto a costo. Yo presupuesté que iba a gastar en materiales 4.536.000, pero realmente gasté 3.916.100. Eso quiere decir que yo gasté 619.900 de diferencia. Es decir, que gasté menos de lo que presupuesté. Por lo tanto, eso es una variación favorable porque hice un uso eficiente del costo de material directo, ya que gasté menos de lo que presupuesté. Hago exactamente lo mismo con la mano de obra. Presupuesté 1.209.600, pero realmente incurrí en 1.247.400. Eso quiere decir que gasté más de lo que había presupuestado. Si yo gasté más de lo que había presupuestado, eso es una variación desfavorable. En este caso les recomiendo que esto se guíen de manera en términos absolutos. No vayan a guiarse que si es negativo me da favorable, que si es positivo me da desfavorable. Nada de eso. Tienen que hacer un análisis de lo que se presupuestó y de lo que se gastó, de lo que se vendió, de lo que se ganó. En el caso de los costos indirectos de fabricación, presupuesté que iba a gastar 907.200 y gasté menos 822.200. Eso, como gasté menos, eso es una variación favorable. La variación general de los costos, yo presupuesté 6.652.800 y realmente gasté 5.985.700. Eso quiere decir que gasté menos. En cuanto a costos variables, hay una variación favorable. En cuanto al margen de contribución, el margen de contribución es un resultado que puede ser una ganancia o una pérdida. Entonces yo presupuesté que me iba a ganar 2.419.200. Me gané realmente 1.889.300. Es decir, gané menos de lo que realmente presupuesté. Es decir, ocurrió alguna variación, bien sea en las ventas o en los costos, que hizo que esta utilidad que yo había presupuestado, estos resultados, no fueran favorables. Entonces, es una variación desfavorable. ¿Por qué? Porque gané menos de lo que presupuesté. Y en cuanto a los costos fijos, presupuesté 1.738.800
y gasté 1.795.500, es decir, gasté más de lo que presupuesté. Como gasté más de lo que presupuesté, eso me da una variación desfavorable. Y la utilidad, pues aquí presupuesté que me iba a ganar 680.400 y apenas me gané 93.000. Es una variación muy desfavorable porque la ganancia fue mucho menor de lo que presupuesté. La ganancia real estuvo muy por debajo de lo presupuestado. Entonces es una variación desfavorable en cuanto a la utilidad. Así tendríamos listas las variaciones de nivel 1. Como les digo, esto lo deben evaluar en términos absolutos, analizando cada caso, porque cada caso es diferente, si la variación fue favorable o desfavorable. Ahora vamos con las variaciones de nivel 2. ¿Qué vamos a hacer? En las variaciones de nivel 2 está formado por dos variaciones, las variaciones de presupuesto y la variación en el volumen de venta. La variación de presupuesto es comparar lo real con el presupuesto flexible, es decir, vamos a trabajar con esta columna y con esta columna. Por lo tanto, voy a ocultar esta columna para que no nos confundamos. El análisis es exactamente igual. Presupuesté 7.560.000 en ventas y vendí 7.875.000. Entonces, como vendí más de lo que presupuesté, eso es favorable porque vendí más de lo que presupuesté. En cuanto a los costos de materiales, presupuesté 3.780.000 y gasté 3.916.100, es decir, que gasté más. Como gasté más, eso es desfavorable. En el caso de el costo de mano de obra directa, presupuesté 1.008.000 y gasté 1.247.000, también gasté más de lo que presupuesté, eso es desfavorable. En el caso de los costos indirectos de fabricación, presupuesté 756.000 y gasté 822.000, eso también es desfavorable. Y en cuanto al costo total, presupuesté 5.544.000 y gasté 5.985.000, eso también es una variación desfavorable. Por supuesto, si todas estas variaciones son desfavorables, pues obviamente aquí me va a dar una variación desfavorable. Ahora vamos con el margen de contribución, que es el resultado de los ingresos menos los costos variables. Yo presupuesté que en el margen de contribución me iba a ganar o quería ganarme, estimaba ganarme 2.016.000 y realmente me gané 1.889.300. Eso también me da una variación desfavorable. En cuanto a los costos fijos, presupuesté 1.738.800 y gasté en costos fijos 1.795.500. Eso también es una variación desfavorable porque gasté más de lo que presupuesté. Y en términos de utilidad operativa en operación es exactamente igual. Presupuesté 277.200 que me iba a ganar 277.200 y me gané 93.800, o sea, gané mucho menos de lo que presupuesté. Y eso pues da una variación desfavorable. Ahora vamos a hacer la variación del volumen de ventas. ¿Qué hacemos en la variación del volumen de ventas? Comparamos los dos presupuestos, el presupuesto flexible con el presupuesto estático. Entonces vamos a volver a mostrar. Vamos a trabajar con el presupuesto estático y con el presupuesto flexible. Ocultamos estos datos reales para no equivocarnos. Voy a ocultar esta variación para que nos quede para trabajar con esto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comparar esta, pero ¿cuál de las dos va a fungir como real y cuál como presupuestado? Bueno, como real va a fungir el presupuesto flexible, ya que ella tiene una parte real, que son las unidades reales. Entonces vamos a hacer la comparación como si esto fuera lo real y bueno, esto es lo presupuestado. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
presupuesté 9.072.000 en ventas, pero realmente vendí 7.560.000, es decir, vendí menos de lo que presupuesté, por lo tanto eso me da una variación desfavorable. En cuanto a costos, presupuesté que iba a gastar 4.536.000 y gasté 3.780.000. En cuanto a costos de material directo, gasté menos de lo que presupuesté. Si gasté menos, eso es una variación favorable. Si en cuanto a mano de obra directa, presupuesté 1.209.600.000, pero gasté 1.008.000. Eso también es una variación favorable, ya que gasté menos de lo que presupuesté. En cuanto a costos indirectos de fabricación, presupuesté 907.200, gasté 756.000, gasté menos de lo que presupuesté, eso también es favorable. Y si todas las variaciones de costos variables me dan favorables, pues si yo la sumo, eso me va a dar una variación favorable, o me da 1.108.800. O si yo resto 6.652.800 menos 5.544.000, me va a dar exactamente el mismo monto y va a ser favorable porque presupuesté 6.652.800 y gasté 5.544.000. En cuanto al margen de contribución, el margen de contribución es un resultado, una utilidad, y yo presupuesté que me iba a ganar, restándole a las ventas los costos variables, me iba a ganar 2.419.200. Pero realmente me gané 2.016.000, o sea, gané menos de lo que presupuesté. Eso es una variación desfavorable. Y en cuanto a costos fijos, por supuesto, no hay variación, porque recuerden que en los presupuestos estamos usando los mismos costos fijos, y esta es una variación del volumen de venta. Los costos fijos no varían en cuanto al volumen de venta. Hago la evaluación de la utilidad operativa. Yo presupuesté que me podía ganar 680.400 y apenas la utilidad operativa fue de 277.200. Eso me da 403.200 y eso me da una variación desfavorable. Con esto ya estamos terminando. Ahora sí tenemos todas las columnas, ¿verdad? El estado de resultado real, el presupuesto estático, el presupuesto flexible, la variación de nivel 1 y la variación de nivel 2. Tenemos estas dos variaciones que vamos a hacer. Vamos a determinar aquí esa variación. Vamos a colocar ese resultado acá, sumando o restando estas variaciones. ¿Qué sucede? Si las dos variaciones son desfavorables o son favorables ambas, es decir, que pertenecen al mismo signo, las vamos a sumar. Si ambas son desfavorables, las sumamos, como este caso, 586.600, y nos da una variación desfavorable. Si ambas son favorables, también las sumamos y nos daría una variación favorable. Ahora, si yo tengo aquí una variación favorable y aquí una variación desfavorable, la voy a restar y voy a colocar como total la variación que sea mayor. En este caso, ambas son iguales. Y esta variación de nivel 2 me tiene que dar exactamente igual a la variación de nivel 1. Fíjense, esta es la variación de nivel 2, 586.600 desfavorable, y aquí tenemos una variación de nivel 1, 580.600 desfavorable. Bien, con esto terminamos este ejercicio. Recuerden que deben hacer el análisis de cada partida y no guiarse por el signo que les dé acá, porque esto a la final es un valor absoluto. Muchas gracias por su atención.